Bridget Thornton siempre ha creído que su vida ha resultado exactamente como la había soñado. A sus 32 años, estaba casada con Clyde Eversham, un exitoso analista financiero, y criando a su hijo Elijah, de 3 años. Su casa en los suburbios de Boston, con su césped perfectamente cortado y su valla blanca, parecía el epítome del sueño americano. Era una mañana de primavera inusualmente cálida. Bridget estaba junto a los fogones, preparando el desayuno para su pequeña familia. Sonrió cuando oyó el taconeo de unos piececitos en la escalera. Elijah, despeinado por el sueño, irrumpió en la cocina con un grito de alegría. «¡Mamá, mamá! ¡He soñado que volaba!». Bridget se puso en cuclillas, abrazando a su hijo. Sus ojos azules, una réplica exacta de los ojos de su padre, brillaban de emoción. Le besó la frente, sintiendo un ligero calor. «Eres un auténtico superhéroe, cariño. Ahora vamos a desayunar. Papá bajará pronto». Clyde apareció en la cocina, ya vestido con un estricto traje. Besó distraídamente a su mujer en la mejilla y frotó la cabeza de su hijo, absorto en sus propios pensamientos. Bridget se fijó en las ojeras. Últimamente trabajaba hasta tarde. «Hoy llegas pronto, cariño», comentó mientras le servía el café. «Sí, una reunión importante con un cliente», respondió Clyde sin apartar los ojos de la pantalla del smartphone. «No me esperes para cenar. Probablemente llegaré tarde». Bridget asintió, reprimiendo un suspiro. Conversaciones como esta se habían convertido en algo habitual en los últimos meses. Podía sentir cómo crecía un muro invisible entre ellos, pero intentaba ignorarlo, achacándolo al estrés laboral de su marido. El día transcurrió como de costumbre. Bridget llevó a Elijah a la guardería y luego fue a la biblioteca local, donde trabajaba a tiempo parcial. Por la noche, después de recoger a su hijo, preparó la cena y ayudó a Elijah con sus pequeños biuillo, dibujar y aprender el alfabeto. Cuando acostó a su hijo, Bridget se dio cuenta de que aún tenía la frente caliente. «Probablemente esté cansado», pensó mientras le daba un beso de buenas noches. Sin embargo, su intuición le dijo que algo iba mal. Por la mañana, la temperatura de Elijah subió aún más. Clyde ya se había ido a trabajar y Bridget, tras cancelar su turno en la biblioteca, llevó a su hijo al pediatra. La doctora Sandra Miller, su médico de cabecera, examinó detenidamente al niño. «Bridget, me gustaría hacerle más pruebas», dijo, frunciendo el ceño. «Hay algunos síntomas que me preocupan». Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de visitas al médico, pruebas y análisis. Elijah estaba cada vez más aletargado, había perdido el apetito y la fiebre persistía a pesar de los esfuerzos de los médicos. Finalmente, un día nublado, la doctora Miller invitó a Bridget y a Clyde a su despacho. Tenía el rostro serio y Bridget sintió que el corazón se le apretaba de miedo. La doctora Miller respiró hondo antes de empezar. «Tengo los resultados de todas las pruebas», dijo. «Me temo que las noticias no son buenas. Elijah padece un raro trastorno de la piel llamado epidermólisis bullosa». Bridget sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Agarró la mano de Clyde, pero él se quedó inmóvil, como petrificado. «¿Qué significa?», preguntó Bridget en voz apenas audible. El doctor Miller explicó que la epidermólisis bullosa es una enfermedad genética que hace que la piel sea extremadamente frágil. Incluso la más mínima fricción o presión puede provocar la formación de dolorosas ampollas y heridas. «Hay varias formas de esta enfermedad», continuó el médico. «Elías parece tener la forma distrófica. Esto significa que, además de la piel, pueden verse afectadas las mucosas y los órganos internos». Clyde despertó por fin de su estupor. «¿Qué tratamiento se requiere?», preguntó con voz ronca. «Desgraciadamente, no existe una cura completa para la epidermólisis bullosa», respondió el doctor Miller.
pero podemos aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de Elijah. Existe un tratamiento que puede ralentizar la progresión de la enfermedad, continuó el médico, pero son muy caros y serán necesarios durante el resto de la vida de Elijah. Clyde despertó por fin de su aturdimiento. ¿Cuánto costará?, preguntó con voz ronca. Cuando el doctor Miller dijo la cantidad, Bridget sintió que la habitación se arremolinaba a su alrededor. Era mucho más de lo que podían permitirse. Aquella noche, cuando Elijah ya dormía, Bridget y Clyde se sentaron en la cocina, intentando dar sentido a la noticia que se les había venido encima. «Nos las arreglaremos», dijo Bridget, intentando que su voz sonara segura. «Encontraremos la forma de pagar el tratamiento». Clyde negó con la cabeza. «No lo entiendes, Bridget. No es solo mucho dinero, es una cantidad astronómica. No podremos». «Pero tenemos que hacerlo. Estamos hablando de la vida de nuestro hijo». «Lo sé». Clyde alzó la voz y luego, recuperando la compostura, continuó más tranquilo. «Lo sé, pero no tienes ni idea de la situación económica en la que nos encontramos ahora mismo». Bridget frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Clyde respiró hondo. «No quería preocuparte, pero los últimos meses en el trabajo han sido muy duros. Hemos perdido algunos clientes importantes y mi sueldo ha bajado considerablemente». Bridget sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué tan considerablemente?». «La mitad», respondió Clyde en voz baja sin mirarla a los ojos. Bridget se quedó atónita. «¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber llegado a un acuerdo, reducir costes». Esperaba que las cosas mejoraran. Clyde se pasó una mano por el pelo. «Pero ahora, con la enfermedad de Elijah, no sé qué vamos a hacer». Aquella noche Bridget no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada mirando al techo, intentando encontrar una salida a una situación que parecía desesperada. A su lado, Clyde daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Bridget dedicó todo su tiempo a buscar información sobre el síndrome de Hunter y las posibles opciones de tratamiento. Se puso en contacto con grupos de apoyo para familias con el mismo diagnóstico y buscó clínicas que pudieran ofrecer descuentos o plazos. Clyde parecía cada vez más distante. Pasaba cada vez más tiempo en el trabajo intentando ponerse al día y recuperar a los clientes perdidos. Cuando estaba en casa, a menudo se sentaba con la mirada fija en un punto o se irritaba por la más mínima cosa. Bridget sentía que la tensión entre ellos crecía cada día. Cada vez hablaban menos y, cuando lo hacían, la conversación se centraba invariablemente en las finanzas y el tratamiento de Elijah. Una noche, cuando Elijah ya dormía, Bridget decidió hablar con su marido. Encontró a Clyde en su despacho, sentado en su escritorio con los brazos enroscados en la cabeza. «Clyde», le dijo en voz baja, «tenemos que hablar». Clyde la miró cansado. «¿Sobre qué?». «De nosotros, sobre lo que está pasando. Es como si últimamente existiéramos en mundos diferentes». Clyde suspiró. «¿Qué quieres que te diga, Bridget? ¿Que todo va a salir bien? ¿Que encontraremos milagrosamente el dinero para el tratamiento de Elijah? No puedo prometerte eso». «No pido promesas», replicó Bridget, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Te pido que estemos juntos en esto, que no me apartes». «No te estoy alejando». Clyde se levantó y se acercó a la ventana. «Es que me siento tan impotente. Se supone que debo mantener a mi familia y en vez de eso...». Bridget se acercó a él y le puso la mano en el hombro. «Superaremos esto, juntos. Solo tenemos que permanecer unidos». Clyde asintió, pero Bridget pudo ver la duda en sus ojos. Se dio cuenta de que su calvario no había hecho más que empezar y que lo más duro estaba aún por llegar. Pero en aquel momento estaba decidida a luchar, por su hijo, por su matrimonio, por un futuro que parecía tan incierto.
A medida que pasaban las semanas, la tensión en el hogar de los Thornton crecía día a día. Bridget sentía que su mundo se desmoronaba poco a poco como un castillo de naipes. Elijah empeoraba, a pesar de los esfuerzos de los médicos. Cada visita al hospital dejaba tras de sí no solo una devastación emocional, sino también nuevas facturas que apenas podían pagar. Una noche, cuando Elijah ya estaba dormido, agotado por otro día de tratamiento, Bridget se sentó a la mesa de la cocina, ordenando las facturas. Los números de los papeles se desdibujaban ante sus ojos, y el único pensamiento que latía en su cabeza era: ¿cómo vamos a pagar esto? El sonido de la puerta principal, al abrirse, la sacó de su aturdimiento. Clyde entró en la cocina, aflojándose la corbata. Su rostro parecía agotado, con ojeras. «¿Qué tal el día?», preguntó Bridget, tratando de mantener la voz alegre. Clyde se limitó a encogerse de hombros, dirigiéndose a la nevera a por una cerveza. «Lo de siempre. ¿Y a ti?». «Hemos ido a ver a la doctora Miller. Dice que Elijah necesita aumentar su medicación». Clyde se quedó helado antes de llevarse la botella a la boca. «¿Y cuánto costará?». Bridget nombró la cantidad, y Clyde se hundió pesadamente en la silla frente a ella. «Bridget, no tenemos tanto dinero». «Lo sé», respondió ella en voz baja. «Pero es necesario para Elijah. Quizá podríamos pedir un préstamo o...». «¿Un préstamo?». Clyde sonrió con amargura. «Ya tenemos 3 préstamos que estamos pagando a duras penas. Nadie nos va a dar otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer?». La desesperación sonó en la voz de Bridget. «No podemos simplemente rechazar el tratamiento». «¿No deberíamos pensar en alternativas?», dijo Clyde en voz baja sin mirarla a los ojos. Bridget sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿De qué alternativas estás hablando?». Clyde respiró hondo. Hay instituciones especiales para niños con estas afecciones, estatales. Allí reciben los cuidados que necesitan y... ¡No!». Bridget se levantó de un salto, tirando una silla. «¿Estás loca? ¿Estás sugiriendo que demos a nuestro hijo a un orfanato?». «No es un orfanato, Bridget», intentó tranquilizarla Clyde. «Es un centro médico especializado donde puede recibir los cuidados que necesita». «No puedo creer que estés pensando en esto». Bridget sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Elías es nuestro hijo. Tenemos que luchar por él». «¿Y cómo propones que luchemos?». Clyde alzó la voz. «Nos estamos quedando sin dinero, Bridget. Estamos al borde de la quiebra». «Entonces consigue un trabajo mejor. Coge turnos extra. Haz algo». Bridget gritó, ya sin contener las lágrimas. «¿Crees que no lo intento?». Clyde se levantó de un salto, con la cara roja de ira. «Trabajo como un demonio, pero no es suficiente. No podemos seguir viviendo así. ¿Así que sugieres que nos rindamos? ¿Renunciar a nuestro hijo? Sugiero que seamos realistas. No podemos darle a Elías lo que necesita». Sus gritos despertaron a Elijah, y sus llantos procedentes del dormitorio los silenciaron a ambos. Bridget, lanzando a su marido una mirada de dolor y decepción, corrió hacia su hijo. Mientras acunaba a Elijah, sintió que se le partía el corazón de dolor y miedo. No podía creer que Clyde se planteara siquiera renunciar a su hijo. No pudo dormir en toda la noche, escuchando la tranquila respiración de Elijah y preguntándose cómo habían llegado a ese punto. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Clyde y Bridget apenas hablaban, intercambiando solo las frases necesarias sobre asuntos cotidianos. Bridget sentía que algo había cambiado, algo irrevocablemente roto entre ellos, pero no sabía cómo arreglarlo. Clyde se quedaba cada vez más tiempo hasta tarde en el trabajo. Volvía a casa a altas horas de la noche, cuando Elijah dormía. Bridget intentaba hablar con él, encontrar alguna solución a sus problemas, pero cada conversación acababa en una discusión o en un frío silencio.
Una noche, después de acostar a Elijah, Bridget bajó a la cocina y encontró allí a Clyde. Estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Había una botella de whisky casi vacía sobre la mesa. «¿Clyde?», gritó Bridget en voz baja. «¿Estás bien?». Él levantó lentamente la vista hacia ella, y Bridget se sobresaltó al ver el vacío en sus ojos. «Ya no puedo hacer esto, Bridget», susurró. «No puedo». Bridget se hundió en la silla junto a él, sintiendo que el miedo le oprimía el corazón. «¿Qué quieres decir?». «Todo». Rodeó la cocina con la mano. «Las facturas, la enfermedad de Elijah, el miedo constante. Siento que me estoy volviendo loco». «Clyde, escucha». Bridget le cogió la mano. «Sé que ahora es duro, pero lo superaremos, juntos. Encontraremos una salida». Clyde negó con la cabeza. «Tú no lo entiendes. No hay salida. Estamos atrapados, y cada día es peor». «Pero no podemos rendirnos», insistió Bridget. «Por el bien de Elijah». Clyde retiró la mano de la palma de ella. «¿No sería mejor que no estuviera aquí?». Soltó y se quedó inmóvil al darse cuenta de lo que había dicho. Bridget retrocedió como si recibiera un golpe. «¿Cómo puedes decir eso? Es nuestro hijo». «El hijo que nos está arruinando la vida», gritó Clyde, levantándose de un salto. «Míranos, Bridget. Ya no vivimos, solo existimos de una factura a otra, de un ataque a otro». «Vete», dijo Bridget en voz baja, sintiendo que algo dentro de ella por fin se rompía. «Vete de una vez». Clyde pareció darse cuenta ahora de lo que había dicho. «Bridget, yo no quería decir eso, solo estoy cansado y...». «Vete», gritó ella, incapaz de contenerse por más tiempo. «Si no puedes ser un padre para tu hijo, si no puedes ser un marido para tu mujer, vete». Clyde la miró fijamente durante unos largos segundos y luego, sin decir una palabra más, salió de la cocina. Bridget oyó el portazo y se desplomó en una silla, ahogando sus sollozos. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así, pero cuando por fin se levantó y miró por la ventana, la calle estaba vacía y el coche de Clyde no estaba en la entrada. Bridget se levantó a la mañana siguiente con el corazón encogido y la cabeza aturdida por la falta de sueño. Había esperado que Clyde regresara, que su ausencia nocturna fuera solo una forma de que se calmara después de una discusión. Pero cuando bajó a la cocina, la casa seguía vacía. Preparando mecánicamente el desayuno para Elijah, intentó pensar qué le diría a su hijo si papá no volvía. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que su padre se había ido? El timbre del teléfono interrumpió sus sombríos pensamientos. Era la enfermera de la clínica que le recordaba su cita de hoy. Bridget le dio las gracias y colgó el teléfono, suspirando. Tenía que pagar otra factura médica. Abrió el portátil para comprobar el estado de su cuenta bancaria y fue entonces cuando sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. La cuenta estaba vacía. Todos sus ahorros, el dinero reservado para el tratamiento de Elijah, habían desaparecido. Con dedos temblorosos, Bridget comprobó las demás cuentas, esperando que se tratara de un error, pero era el mismo patrón en todas partes, ceros. Presa del pánico, llamó al número del banco. Tras unos minutos con el director, la verdad quedó clara. Clyde había retirado todo el dinero la noche anterior, justo después de su pelea. Se lo había llevado todo, hasta el último céntimo. Bridget sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Se tiró al suelo con la espalda apoyada en el armario de la cocina y se cubrió la cara con las manos. La realidad de lo que estaba ocurriendo se abatió sobre ella con una fuerza aplastante. Clyde no solo se había marchado, los había abandonado a ella y a su hijo enfermo, quedándose con todo su dinero. Les había dejado sin nada cuando más lo necesitaban. «¿Mamá?». La voz de Elijah la sacó de su aturdimiento. Estaba de pie en la puerta de la cocina,
somnoliento y despeinado, acunando contra su pecho a su osito de peluche favorito. ¿Dónde está papá? Bridget sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo decirle a su hijo que su padre les había traicionado? Papá, papá ha tenido que irse, cariño, dijo finalmente, intentando mantener la calma. Estará fuera un tiempo. ¿Volverá? Había una esperanza en la voz de Elijah que rompió el corazón de Bridget. No lo sé, cariño, respondió con sinceridad, tirando de su hijo hacia ella y abrazándolo con fuerza. Pero ¿sabes qué? Vamos a salir de esta. Nosotros dos podemos con todo, te lo prometo. Todo el día pasó como un borrón. Bridget canceló una cita en la clínica, explicando que tenían una emergencia. Intentó llamar a Clyde, pero su teléfono estaba apagado. Dejó docenas de mensajes rogándole que volviera, que se explicara, que al menos contestara, pero no contestó. Por la noche, después de acostar a Elijah, Bridget se sentó a la mesa de la cocina, intentando ordenar sus pensamientos. Frente a ella había facturas médicas, facturas de servicios públicos, pagos de la hipoteca, y ni un céntimo para pagarlo todo. La mañana recibió a Bridget Thornton con la fría luz del sol de principios de otoño, brillando a través de las cortinas sueltas. Se tumbó en la cama, mirando al techo, y por un momento se permitió creer que lo que había ocurrido no era más que un mal sueño. Pero la realidad volvió a ella. La otra mitad de la cama estaba vacía y fría, y Elías ya se estaba despertando en la habitación contigua. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, Bridget se obligó a levantarse. Hoy empezaba su primer día en una nueva realidad, una realidad en la que estaba sola, sin dinero y con un niño enfermo en brazos. «Buenos días, Sol», sonrió al entrar en la habitación de Elijah. El niño estaba sentado en su cuna, frotándose los ojos con sueño. «Mamá, ¿ha vuelto papá?», fue la primera pregunta que hizo, y Bridget sintió que el corazón se le apretaba de dolor. «No, cariño», respondió ella en voz baja, tomando asiento en el borde de la cama. «Papá tuvo que marcharse durante mucho tiempo, pero lo superaremos, ¿verdad? Tú y yo somos un equipo». Elijah asintió, aunque era obvio que no comprendía del todo la situación. Bridget abrazó a su hijo con fuerza, intentando ocultar las lágrimas que afloraban a sus ojos. Después del desayuno, que consistió en restos de cereales y la última manzana de la nevera, Bridget se sentó a la mesa con todas las facturas y papeles extendidos frente a ella. La realidad de su situación económica era aterradora. Sin trabajo ni ahorros, con enormes deudas médicas y los costes continuos del tratamiento de Elijah, estaban al borde del desastre. Lo primero que hizo Bridget fue llamar a la clínica donde trataban a Elijah. La conversación con la recepcionista fue difícil. Sin el pago, no podían continuar el tratamiento en su totalidad. Tras muchas negociaciones, consiguieron acordar un tratamiento mínimo de mantenimiento con un mes de pago aplazado. Era mejor que nada, pero Bridget se dio cuenta de que no era suficiente. El siguiente paso era llamar al banco. Una hora de conversación con el director solo sirvió para conseguir un aplazamiento temporal de los pagos de la hipoteca. Bridget sintió que las paredes le apretaban como si estuvieran a punto de derrumbarse. «Mamá, tengo sed», la voz de Elías la sacó de su aturdimiento. Bridget se dio cuenta con horror de que había pasado horas inmersa en papeles y llamadas telefónicas, olvidándose por completo de su hijo. «Por supuesto, cariño», se apresuró a ir a la cocina, pero cuando abrió la nevera, se quedó helada. Estaba prácticamente vacía. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo había dejado que la situación llegara tan lejos? La culpa y la desesperación se apoderaron de ella. Bridget se hundió en el suelo de la cocina, se llevó las rodillas al pecho y rompió a llorar. Elijah, sin darse cuenta de lo que ocurría, se acercó a ella y le acarició torpemente la cabeza. «No llores, mamá», le susurró. «Todo saldrá bien».
Sus palabras, tan sencillas y sinceras, devolvieron a Bridget a la realidad. No tenía derecho a rendirse. Por el bien de Elijah, tenía que ser fuerte. «Tienes razón, cariño», sonrió entre lágrimas mientras abrazaba a su hijo. «Todo va a salir bien. Mamá te lo promete». Al día siguiente, Bridget comenzó una activa búsqueda de empleo. Actualizó su currículum, destacando su experiencia en bibliotecas y las dotes de organización que había adquirido tras años de llevar una casa. Con esperanza, envió docenas de solicitudes a empresas locales, bibliotecas, colegios, a cualquier lugar en el que pudiera ser útil. Pero con el paso de los días no obtuvo respuesta. Los pocos que respondieron se negaron amablemente, alegando falta de experiencia o un exceso de solicitantes. Cada rechazo era como un golpe en la cabeza, pero Bridget se obligaba a seguir adelante. Entre búsqueda y búsqueda de empleo, intentaba encontrar formas de ahorrar dinero. Apagó la televisión por cable, canceló su suscripción a Internet y se quedó solo con el plan más básico de su teléfono móvil. Cada viaje a la tienda se convertía en un rompecabezas matemático, cómo alimentarse a sí misma y a Elijah con la cantidad mínima. Pero a pesar de sus esfuerzos, el dinero se esfumaba a un ritmo alarmante. Las facturas del tratamiento de Elijah seguían llegando, y cada vez que Bridget abría un sobre, sentía que el suelo se le resbalaba bajo los pies. 15 días después de que Clyde se marchara, ocurrió lo que Bridget más temía. Elijah tuvo un ataque masivo. Fiebre alta, calambres. Todos los síntomas que tanto les había costado controlar antes habían vuelto con renovado vigor. Bridget llamó a una ambulancia presa del pánico. El viaje al hospital, la noche en la unidad de cuidados intensivos, todo se convirtió para ella en una pesadilla interminable. Cuando por fin los médicos estabilizaron a Elijah, Bridget se sintió tan aliviada que apenas podía mantenerse en pie, pero junto con el alivio, se dio cuenta de que no podía pagar la visita al hospital. La conversación con la administración fue humillante. Bridget tuvo que confesar que no tenía dinero, suplicar que se lo dieran a plazos, por si había alguna posibilidad de no dejar a su hijo sin la ayuda que necesitaba. Finalmente consiguió negociar un plan de pagos, pero la cantidad adeudada parecía ahora completamente insuperable. Al volver a casa con Elijah, Bridget se sintió totalmente desolada. Los días se convirtieron en semanas. Bridget siguió buscando trabajo, pero con cada rechazo su confianza se derretía. Empezó a aceptar cualquier trabajo a tiempo parcial, limpiar casas, pasear perros, incluso vender ropa vieja en ventas de garaje. Cualquier cosa que le reportara ingresos, pero no era suficiente. Las deudas aumentaban y la salud de Elijah requería atención y fondos constantes. Bridget sentía que se hundía lentamente en el abismo de la desesperación. Una noche, después de acostar a Elijah, se sentó en la cocina, contemplando la montaña de facturas sin pagar. El cansancio la invadió con renovado vigor. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto tiempo podría luchar sola? Los pensamientos sobre Clyde, que tan cuidadosamente había alejado de ella todo este tiempo, aparecieron con renovado vigor. ¿Dónde estaba ahora? ¿Pensaba en ellos? ¿Sabía por lo que estaban pasando? La ira y el resentimiento se mezclaban con la nostalgia y un deseo desesperado de que volviera, de que se llevara parte de aquella carga insoportable. Bridget se quedó dormida en la mesa de la cocina antes de darse cuenta. Se despertó con el sonido de la alarma de su teléfono. Era hora de darle a Elijah su dosis matutina de medicación. Al enderezarse con dificultad, sintió que le dolían todos los músculos del cuerpo. No solo por la postura incómoda, sino por la tensión constante de las últimas semanas. Al mirarse en el espejo del baño, Bridget apenas se reconocía. Las ojeras, la cara caída, la mirada apagada. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿Cuándo se había convertido la vida en una interminable lucha por la supervivencia? «Mamá,
No me encuentro bien. La voz de Elías desde el dormitorio le hizo olvidar momentáneamente sus propios problemas. Bridget corrió hacia su hijo, sintiendo que el miedo le oprimía el corazón. Otra vez no, rezó. Otro ataque no. Afortunadamente, esta vez no hubo complicaciones graves, solo un ligero aumento de la temperatura que la medicación había conseguido bajar, pero esta fue la gota que colmó el vaso. Bridget se dio cuenta de que no podía seguir así. Se sentó ante el ordenador y empezó a buscar información sobre programas de asistencia social, organizaciones benéficas, cualquier posibilidad de ayuda. Las horas pasaban volando, le dolían los ojos del esfuerzo, pero Bridget no podía parar. Sentía que era su última oportunidad, la última para salir del agujero en el que habían caído. Al día siguiente fue a los servicios sociales. La cola era enorme, y Bridget tuvo que estar sentada durante horas antes de poder hablar con un miembro del personal. Al contar su historia por tercera vez aquel día, sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero no podía permitirse llorar. No ahora, cuando tanto dependía de esta conversación. Para su alivio, el empleado se mostró comprensivo y dispuesto a ayudar. Le habló de varios programas que Bridget podía solicitar y la ayudó a rellenar los formularios necesarios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza. Pero el proceso de solicitud de ayuda era largo y tedioso. Interminables formularios, papeleo, confirmaciones. Cada día traía nuevos retos, nuevos obstáculos. Bridget sentía que sus fuerzas se agotaban. El agotamiento emocional se apoderaba de ella sin que se diera cuenta. Al principio habían sido solo momentos de debilidad, repentinos ataques de llanto cuando Elijah dormía, noches en vela preocupándose por el futuro. Pero poco a poco esos momentos se hicieron más frecuentes y más largos. Bridget empezó a darse cuenta de que cada vez le costaba más encontrar la energía para hacer incluso las cosas más sencillas. Preparar el desayuno, fregar los platos, leer a Elijah antes de acostarse, todas estas cosas se convirtieron en tareas abrumadoras. Se sentía culpable, pero no podía hacer nada. Una mañana no pudo levantarse de la cama. Elijah, sin esperar a su madre, fue él mismo a su habitación. Al ver su cara de preocupación, Bridget sintió que la invadía una oleada de vergüenza y desesperación. «Mamá, ¿estás enferma?», preguntó Elijah subiéndose a su cama. Bridget intentó sonreír, pero rompió a llorar. Lloró larga e inconsolablemente, acunando en sus brazos a su hijo, que, sin saber lo que ocurría, se limitó a estrecharla entre sus bracitos. En ese momento Bridget se dio cuenta de que había tocado fondo. No podía seguir así por más tiempo. Por el bien de Elijah, por su propio bien, tenía que encontrar una salida. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, se obligó a levantarse. Preparó el desayuno, ayudó a Elías a vestirse y se sentó al teléfono. Llamó a sus padres, con los que no había hablado en años debido a su desacuerdo con Clyde. Al contarles su situación, Bridget sintió que los últimos vestigios de su orgullo se desmoronaban, pero sabía que era necesario. Para su sorpresa y alivio, sus padres reaccionaron con comprensión y voluntad de ayudar. Se ofrecieron a que Bridget y Elijah se mudaran con ellos durante un tiempo hasta que la situación se estabilizara. Sentada en el suelo, en medio de las cajas a medio empaquetar, Bridget sintió una mezcla de alivio y miedo a lo desconocido. No sabía lo que le esperaba, pero se dio cuenta de que era su oportunidad de empezar de nuevo. Elijah, que no sabía muy bien qué estaba pasando, ayudaba con entusiasmo a meter sus juguetes en las cajas. Su inocente alegría por la idea que se avecinaba hizo sonreír a Bridget por primera vez en mucho tiempo. «Mami, ¿los abuelos tienen un gran jardín?», preguntó, acunando contra su pecho a su osito de peluche favorito. «Sí, cariño», respondió Bridget, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Tienen un jardín grande y precioso donde puedes jugar». Aquella noche, después de acostar a Elijah,
Bridget dio un último paseo por la casa que había sido su hogar durante tantos años. Cada habitación guardaba recuerdos, felices y tristes. Aquí ella y Clyde habían empezado su vida de casados. Aquí había nacido Elijah. Aquí habían sobrevivido a las primeras penurias de su enfermedad. Y también era aquí donde su familia se había desmoronado. De pie en la puerta del dormitorio, Bridget se permitió pensar por última vez en Clyde. ¿Dónde estaba ahora? ¿Pensaba en ellos? ¿Se arrepiente de su decisión? Estas preguntas que la habían atormentado durante tanto tiempo parecían ahora menos importantes. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado. Por el bien de Elías, por su propio bien, debía seguir adelante. Por la mañana, mientras cargaba las últimas pertenencias en la furgoneta alquilada, Bridget sintió una extraña calma. Sí, les esperaba lo desconocido. Sí, los problemas no iban a ninguna parte, pero ahora tenía apoyo, tenía un plan, tenía esperanza. Mientras metía a Elijah en el coche, miró la casa por última vez. Esta casa había sido testigo de su caída hasta el fondo, pero ahora, al abandonarla, Bridget sintió que comenzaban el largo y arduo viaje hacia la cima. ¿Listo para una aventura, Sol?, le preguntó a Elijah, poniéndose al volante. Sí, mamá, respondió alegremente. Al arrancar el motor, Bridget respiró hondo. No sabía lo que les esperaba, pero estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta. Por el bien de Elijah, por su futuro, estaba dispuesta a luchar y a ganar. La furgoneta se puso en marcha, alejándolos de sus vidas pasadas. El camino que tenían por delante estaba lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Bridget agarró el volante con más fuerza. Habían pasado 3 meses desde que Bridget y Elijah se habían mudado con los padres de ella. Las primeras semanas habían sido difíciles. Bridget se había sentido incómoda siendo de nuevo una niña al cuidado de sus padres, pero poco a poco fue recuperándose. El apoyo de su familia, la estabilidad y la posibilidad de centrarse en la salud de Elijah sin el miedo constante al mañana le ayudaron. Una mañana, mientras Elijah jugaba en el jardín al cuidado de su abuela, Bridget decidió dar un paseo por la ciudad. Se sentía preparada para empezar a buscar trabajo. Sus padres estaban encantados de ayudarla, pero ella sabía que no podía contar con su apoyo para siempre. Bridget pasea por las calles, mirando escaparates y anuncios de trabajo. De repente, le llamó la atención una pequeña tienda con un cartel que decía Margot's Natural Beauty. En el escaparate se veían tarros y frascos de cosméticos, con un cartel al lado que decía «Se busca ayudante». A Bridget se le aceleró el corazón. Siempre le habían interesado los cosméticos naturales, sobre todo después de que a Elijah le diagnosticaran su enfermedad. Había tenido cuidado de elegir solo los productos más seguros y naturales para él. ¿Podría ser una señal? Haciendo acopio de ingenio, Bridget empujó la puerta de la tienda. La campana de la entrada tintineó melodiosamente. Dentro olió a hierbas y aceites esenciales. Detrás del mostrador había una mujer de unos 50 años, de ojos amables y pelo gris recogido en un moño descuidado. «Bienvenida». La mujer sonrió. «Soy Margo. ¿En qué puedo ayudarle?» Bridget se quedó confusa un momento, pero luego dio un paso al frente con decisión. «Hola, he visto un anuncio de trabajo en su escaparate. Me llamo Bridget Thornton y busco trabajo». Margo la miró atentamente, como evaluándola. ¿Tiene alguna experiencia en el campo de la cosmética? Bridget negó con la cabeza. No, pero siempre me ha interesado la cosmética natural. Tengo un hijo con necesidades especiales y he investigado mucho sobre productos de aseo seguros. Algo cambió en la expresión del rostro de Margo. Le hizo un gesto a Bridget para que tomara asiento en una mesita situada en un rincón de la tienda. «Cuéntame más cosas de ti, Bridget», le pidió Margot con delicadeza. Y Bridget lo hizo. Sobre Elijah, sobre su enfermedad, sobre la marcha de Clyde, sobre las dificultades económicas.
No sabía por qué se estaba abriendo a una desconocida, pero había algo en Margot que le hacía confiar en ella. Cuando Bridget terminó su relato, Margot guardó silencio durante unos largos segundos. Luego se levantó y se acercó a los estantes de cosméticos. «¿Sabes, Bridget?», comenzó, revisando los frascos. «Abrí esta tienda hace 15 años, cuando descubrí que mi hija era gravemente alérgica a los cosméticos convencionales. Empecé a investigar ingredientes naturales, a experimentar con recetas, y este es el resultado». Se volvió hacia Bridget, sosteniendo un pequeño frasco entre las manos. «Este es uno de mis primeros productos de éxito, un aceite calmante para pieles sensibles. Tal vez pueda ayudar a su hijo». Bridget aceptó el frasco agradecida. «Gracias, yo no sé qué decir». Margot sonrió. «Di que estás lista para empezar a trabajar mañana». Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Bridget. Un trabajo con Margot resultó ser exactamente lo que necesitaba. Margot no era solo una empleadora, sino una mentora y una amiga. Enseñó pacientemente a Bridget los entresijos de la cosmética natural, compartiendo sus conocimientos y experiencia. Bridget resultó ser una alumna capaz. Absorbía con avidez los nuevos conocimientos y pasaba horas estudiando las propiedades de diversas hierbas y aceites. Le interesaban especialmente los ingredientes que podían ayudar a Elijah. Un día, mientras Margot y ella preparaban un nuevo lote de crema de manos, Bridget compartió su idea. «Margot, estaba pensando, ¿podríamos crear una línea de cosméticos específica para personas con piel sensible, como la de Elijah?» Margot la miró pensativa. «Es una idea interesante, Bridget. ¿Tienes alguna idea concreta?». Y Bridget empezó a hablar. Relató sus observaciones sobre la reacción de la piel de Elijah a diversos remedios, hierbas y aceites que pensaba que podrían ayudar. Margot escuchaba atentamente, asintiendo y tomando notas de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo cuando Bridget terminó, «realmente tienes talento para esto. ¿Por qué no intentas crear una fórmula de prueba?». Los ojos de Bridget se iluminaron de emoción. «¿De verdad? ¿Me dejarías?». Margot se rió. «No solo te dejaría, sino que te ayudaría. Podría ser un gran complemento para nuestra gama». Bridget pasó las siguientes semanas en un frenesí creativo. Experimentó con distintas combinaciones de ingredientes, anotando cuidadosamente cada paso. Margot observaba su trabajo con aprobación y de vez en cuando le daba algún consejo. El primer prototipo de crema para pieles sensibles estuvo listo en un mes. Bridget se la llevó a casa para probársela a Elijah. «Mira, cariño», le dijo sentándose junto a su hijo. «Mamá ha hecho una crema especial para ti. ¿Quieres probarla?». Elijah observó con curiosidad cómo ella le aplicaba la crema en la mano. «Huele bien», comentó. Bridget contuvo la respiración, esperando una reacción. Para su inmenso alivio y deleite, la piel de Elijah no solo no reaccionó negativamente, sino que incluso pareció calmarse un poco. Al día siguiente le contó los resultados a Margot. «Es increíble, Bridget», sonrió Margot. «Creo que vamos por buen camino». Animada por el éxito, Bridget se sumergió en su trabajo con aún más entusiasmo. Empezó a desarrollar toda una línea de productos para pieles sensibles, desde champús hasta lociones corporales. Paralelamente a su trabajo en la nueva gama de cosméticos, Bridget notó que el estado de Elijah empezaba a mejorar. Quizá se debiera al uso de productos nuevos y más suaves, o quizá al ambiente tranquilo y sin estrés. Pero el hecho era que los ataques eran menos frecuentes y las reacciones cutáneas menos intensas. «Mamá, mira», exclamó Elijah una mañana señalándose las manos. La zona de la piel que solía estar permanentemente irritada y enrojecida tenía ahora mucho mejor aspecto. Bridget sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. Abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo que su corazón rebosaba esperanza.
En el trabajo, Bridget compartió la noticia con Margot. «Es maravilloso, querida», dijo Margot apretándole la mano. «Estás haciendo algo importante». El éxito de la crema Elijah dio confianza a Bridget. Empezó a experimentar con nuevas fórmulas, intentando crear una línea completa de productos para personas con piel sensible y alergias. Una tarde, cuando la tienda ya había cerrado, Margot invitó a Bridget a su despacho. «Bridget», empezó, «he estado observando tu trabajo durante los últimos meses y estoy impresionada. Tienes un verdadero talento». Bridget se sonrojó ante el elogio. «Gracias, Margot. He aprendido mucho de ti». Margot sonrió. «Aprendes rápido, y creo que es hora de dar el siguiente paso. ¿Qué te parecería que lanzáramos tu línea de cosméticos para pieles sensibles como una marca independiente?» Bridget se quedó atónita. «¿Lo dices en serio? Pero no estoy segura de estar preparada». «Estás más que preparada», dijo Margot con firmeza. «Tienes los conocimientos, la experiencia y, lo que es más importante, un interés personal en este proyecto. Creo que esta línea puede ayudar a mucha gente como Elijah». Bridget se sintió embargada por la emoción. Hasta hacía unos meses había estado al borde de la desesperación, pero ahora se abrían ante ella nuevas oportunidades. No sé qué decir», susurró. Margot se levantó y la abrazó. «Di que estás de acuerdo. Podemos empezar a trabajar en el plan de negocio mañana». Bridget asintió, sintiendo que el corazón le latía con emoción y expectación. «Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Margot. Por todo». Al salir de la tienda aquella tarde, Bridget levantó los ojos al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito, un futuro. Pensó en Elijah, en cómo había mejorado su estado, en las nuevas oportunidades que se abrían para ellos. En casa, encontró a su hijo jugando en el salón con su abuelo. Elijah parecía feliz y sano, su piel calmada y suave. «¡Mamá!», exclamó al verla. «¡Mira lo que he dibujado!». Bridget se agachó junto a él, mirando el dibujo de vivos colores. En él aparecía ella de pie junto a un gran edificio que parecía la tienda de Margot. «Esa eres tú en tu tienda», le explicó Elías. «Algún día tendrás tu propia tienda, ¿verdad?». Bridget sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Sí, cariño», dijo, abrazando a su hijo. «Quizá algún día sea así». Habían pasado 6 meses desde que Margot había sugerido a Bridget que creara su propia línea de cosméticos. En ese tiempo, la vida de Bridget se había convertido en un ciclo interminable de experimentación, investigación y planificación. Pasaba cada minuto libre trabajando en nuevas fórmulas para crear los productos perfectos para pieles sensibles. El sábado por la mañana temprano, mientras Elijah aún dormía y la casa estaba en silencio, Bridget se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de frascos, botellas y cuadernos. Delante de ella había un pequeño recipiente de cristal con una crema de color rosa suave. Era su última creación, una crema facial hidratante con extracto de rosa y aloe vera. Bridget cogió con cuidado un poco de crema y se la aplicó en el dorso de la palma de la mano. La textura era perfecta, ligera pero nutritiva. El aroma era sutil y relajante. Cerró los ojos, saboreando la sensación de frescor en la piel. «¿Mamá?». La voz somnolienta de Elijah interrumpió sus cavilaciones. «¿Qué haces?». Bridget sonrió y se volvió hacia su hijo. «Buenos días, cielo. Estoy trabajando en una crema nueva. ¿Te gustaría probarla?». Elijah asintió, acercándose. Bridget le aplicó suavemente un poco de crema en la mejilla. «Hace cosquillas», rió el niño. «¿Qué se siente?», preguntó Bridget, observando atentamente la reacción de la piel de su hijo. «Sienta bien», respondió Elijah, tocándose la mejilla. «Y huele bien». Bridget sintió que su corazón se llenaba de alegría. La piel de Elijah, normalmente tan sensible, no mostraba signos de irritación.
Quizá esta era la fórmula que había estado buscando todo este tiempo. El lunes por la mañana, Bridget llegó a la tienda de Margot antes de lo habitual, conteniendo a duras penas su entusiasmo. «Margot, creo que lo tengo», exclamó en cuanto vio a su mentora. Margot enarcó una ceja y sonrió. «Dímelo a mí». Bridget dejó un tarro de crema sobre la encimera y le contó sus experimentos, la reacción de Elijah y sus observaciones de los 2 últimos días. Margot escuchó atentamente, luego abrió el tarro y olió la crema. «El aroma es delicioso», comentó. Luego se aplicó un poco de crema en la mano. «Y la textura es encantadora. Bridget, creo que realmente has creado algo especial». Las semanas siguientes transcurrieron en febril actividad. Bridget y Margot trabajaron en probar la nueva crema, mejorar la fórmula y desarrollar otros productos para la gama. Realizaron una pequeña encuesta entre los clientes de la tienda y los resultados superaron las expectativas. Las personas con piel sensible estaban encantadas con la nueva crema. «Sabes, Bridget», dijo Margot un día mientras cerraban la tienda, «creo que ha llegado el momento de pensar en expandirse. Tu línea de cosméticos merece algo más que un estante en mi tienda». Bridget sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿De verdad lo crees?». Margot asintió. «Por supuesto. Tienes un producto único que podría ayudar a mucha gente, pero para ello necesitamos inversión». Así comenzó la búsqueda de inversores. Bridget nunca había estado expuesta al mundo de los negocios y las finanzas, y eso la asustaba. Pero Margot estaba allí para ayudarla a elaborar un plan de empresa y preparar las reuniones con posibles inversores. La primera reunión se celebró en un pequeño café no muy lejos de la tienda de Margot. Bridget estaba nerviosa. Le temblaban las manos mientras exponía muestras de productos delante de 2 hombres con trajes estrictos. «Bien, señorita Thornton», empezó uno de ellos, «háblenos de su producto». Bridget respiró hondo y empezó a hablar. Habló de su hijo, de sus problemas con la piel sensible, de cómo empezó a experimentar con ingredientes naturales. Habló de su sueño de ayudar a personas con problemas similares y del potencial del mercado de la cosmética natural. Los hombres la escucharon atentamente, haciéndole preguntas sobre la composición de los productos y los planes de producción y distribución. Brigitte respondió con toda la seguridad que pudo, sintiendo la mirada de apoyo de Margot. Pero al final de la reunión, negaron con la cabeza. «Apreciamos su pasión, señorita Thornton», dijo uno de ellos, «pero el mercado de los cosméticos es muy competitivo. No estamos seguros de que su producto pueda destacar». Bridget sintió que se le desplomaba el corazón, pero Margot le apretó la mano por debajo de la mesa, haciéndole saber que aquello no era el final. En las semanas siguientes hubo más reuniones y más rechazos. Cada vez, Bridget sentía que su confianza caía en picado. Quizá estaba equivocada, quizá su idea no era tan buena como pensaba. Una noche, después de una reunión especialmente difícil, Bridget se sentó en la cocina de casa de sus padres, intentando contener las lágrimas. Elijah ya dormía y la casa estaba en silencio. «¿Cariño?». La voz de su madre la sacó de su ensueño. «¿Qué pasa?». Bridget no pudo aguantar más y rompió a llorar, contándole a su madre sus fracasos y sus dudas. Su madre escuchó en silencio, acariciando la espalda de su hija. Cuando Bridget terminó, su madre se levantó y se dirigió a un viejo armario que había en un rincón de la cocina. Sacó una cajita y la puso delante de su hija. «¿Sabes qué es esto?», preguntó. Bridget negó con la cabeza, secándose las lágrimas. «Eran los ahorros de tu abuela», dijo su madre mientras abría la caja. Dentro había billetes viejos y algunas joyas. Ella siempre decía que era para un día lluvioso o para un gran sueño. Creo que ahora sería un buen momento para utilizarlos. Bridget se horrorizó. «Mamá, no puedo». «Sí puedes», dijo su madre con firmeza. «Bridget, has creado algo especial. Has ayudado a tu hijo y puedes ayudar a tantos otros.
No dejes que unos cuantos rechazos te detengan. Esa noche Bridget no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en las palabras de su madre, en el apoyo de Margot, en la sonrisa de Elijah cuando su piel dejó de molestarle. Y poco a poco, un plan comenzó a formarse en su mente. A la mañana siguiente, llegó a la tienda de Margot con los ojos ardiendo. «Margot», le dijo, «creo que tenemos que cambiar de estrategia». Margot enarcó una ceja. «Te escucho». «No necesitamos grandes inversores», empezó Bridget. «Empecemos con poco. Yo tengo unos pequeños ahorros, tú tienes experiencia y contactos. Podemos empezar a fabricar a pequeña escala vendiendo a través de tu tienda y en línea». Margot escuchó atentamente y sus ojos se iluminaron. «Continúa. Podemos utilizar las redes sociales para promocionarnos, contar historias de personas reales a las que nuestros cosméticos han ayudado. Empezaremos por el mercado local y luego nos iremos expandiendo poco a poco». Margot sonrió ampliamente. «Bridget, creo que es una gran idea. No será fácil, pero creo que podemos hacerlo». Los días siguientes transcurrieron en febril actividad. Bridget y Margot trabajaron en el plan de negocio, buscando proveedores de ingredientes y diseñando el envase. Decidieron llamar a la línea de cosméticos Nature's Tenderness, un nombre sencillo pero revelador. Bridget se sentía rebosante de energía y entusiasmo. Trabajaba día y noche, sin apenas tiempo para dormir. Pero cada vez que el cansancio hacía mella en ella, miraba a Elijah, su piel sana, y encontraba fuerzas para seguir adelante. Por fin llegó el día en que el primer lote de productos estuvo listo. Pequeños y elegantes tarros de crema, loción y manteca corporal se alineaban en la estantería de la tienda de Margot. Bridget los miraba con una mezcla de orgullo y miedo. «Entonces, ¿lista?», preguntó Margot de pie junto a ella. Bridget respiró hondo y asintió. «Preparada». Margot sonrió e hizo girar el cartel de la puerta de la tienda. «Abierto». El primer día transcurrió con nerviosa expectación. Varias de las clientas habituales de Margot se interesaron por la nueva línea y compraron muestras. Bridget observó atentamente sus reacciones, respondiendo a sus preguntas, contándoles su historia. Al final del día, se habían vendido varios productos de tamaño normal. No era mucho, pero era un comienzo. «No te sientas mal», dijo Margot al ver la expresión pensativa de Bridget. «Es solo el primer día. Dale tiempo a la gente para que pruebe los productos. Corre la voz». Bridget asintió, sintiendo una mezcla de cansancio y emoción. Era consciente de que le quedaba un largo camino por delante, pero estaba preparada. En casa, le contó a Elijah el primer día de ventas. El niño escuchó con admiración. Sus ojos brillaban de orgullo por su madre. «Eres la mejor, mamá», le dijo abrazándola. «Tu crema ayudará a mucha gente, lo sé». Bridget abrazó a su hijo con fuerza y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En ese momento, supo que todas las penurias habían merecido la pena. Por este momento, por la salud de su hijo, por la oportunidad de ayudar a los demás, estaba dispuesta a seguir luchando. Habían pasado 3 meses desde el lanzamiento de la línea de cosméticos Tenderness of Nature en la tienda de Margot. En ese tiempo, Bridget ha aprendido mucho, desde los entresijos de la producción hasta los fundamentos del marketing. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Una mañana, mientras Bridget preparaba el desayuno para Elijah, se le ocurrió una idea. «Elijah, cariño», se dirigió a su hijo mientras untaba la tostada con mermelada. «¿Crees que a la gente de otras ciudades también le gustaría probar los cosméticos de mamá?». El chico se quedó pensativo un momento, con los ojos azules entrecerrados en señal de concentración. «Claro que sí, mamá. Tu crema es la mejor. Evita que me duela la piel». Bridget sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y determinación. «¿Sabéis qué? Creo que es hora de expandirnos. ¿Qué tal si vendemos nuestros cosméticos por Internet?».
Elijah asintió feliz, sin saber muy bien qué significaba aquello, pero apoyando plenamente a su madre. Ese mismo día, Bridget compartió su idea con Margot. La experimentada dueña de la tienda la escuchó atentamente y luego asintió lentamente. «Es el siguiente paso lógico, Bridget», le dijo. «¿Pero estás preparada? La venta online es otro nivel». Bridget respiró hondo. «Sinceramente, no estoy segura, pero sé que quiero ayudar al mayor número posible de personas con problemas de piel. Y si para ello tengo que recurrir a Internet, estoy dispuesta a aprender». Margot sonrió, con un brillo de orgullo en los ojos. «Pues hagámoslo». Las semanas siguientes transcurrieron en febril preparación. Bridget aprendió los fundamentos del diseño web, estudió plataformas de comercio electrónico, consultó a expertos en marketing digital. Después de acostar a Elijah cada noche, pasaba horas frente al ordenador creando una página web para Nature's Tenderness. Por fin, tras un mes de duro trabajo, la tienda online estaba lista para su lanzamiento. La noche antes del lanzamiento, Bridget apenas podía dormir de la emoción. Tumbada en la cama, escuchando la tranquila respiración de Elijah en la habitación contigua, pensaba en lo lejos que habían llegado y en lo mucho que les quedaba por hacer. La mañana del lanzamiento de la tienda online comenzó con una pequeña celebración familiar. Los padres de Bridget habían preparado un desayuno especial y Elijah había sacado una tarjeta deseándole buena suerte. Bridget sintió el apoyo de su familia y eso le dio fuerzas. A las 9 de la mañana, Bridget pulsó el botón «Publicar» y el sitio web de la ternura de la naturaleza empezó a funcionar oficialmente. Las primeras horas transcurrieron en tensa expectación. Bridget no paraba de actualizar la página, esperando ver el primer pedido. Llegó cerca de la hora de comer, un pequeño pedido de crema hidratante y loción corporal. Bridget soltó un grito de alegría, sobresaltando a Elijah, que estaba jugando cerca. «Lo siento, cariño», dijo, abrazando a su hijo. «Mamá está muy emocionada. Tenemos nuestro primer cliente online». Al final del día se hicieron algunos pedidos más. Fue un comienzo modesto, pero Bridget sintió que iban por buen camino. Las semanas siguientes trajeron consigo un aumento gradual de las ventas. Bridget intentó empaquetar personalmente cada pedido, insertando una pequeña nota de agradecimiento y pidiendo su opinión. Esta estrategia tuvo éxito. Pronto aparecieron las primeras reseñas positivas en el sitio web. «Nunca pensé que encontraría una crema que no causara irritación en mi piel sensible. Nature's Tenderness es un milagro», escribió una clienta. «Mi hijo sufre de eczema y su loción corporal es lo único que le alivia el picor sin efectos secundarios», dijo otra clienta. Cada testimonio llenaba a Bridget de orgullo y le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, a medida que el negocio crecía, también lo hacían los retos. Bridget se encontraba cada vez más dividida entre el trabajo y el cuidado de Elijah. La epidermólisis bullosa requería atención y cuidados constantes, y a veces Bridget se sentía culpable por no poder dedicar a su hijo todo el tiempo que le hubiera gustado. Una tarde, cuando estaba hasta tarde en la tienda de Margot preparando un nuevo lote de productos, recibió una llamada de su madre. «Bridget, cariño», podía oír la preocupación en la voz de su madre. «Elijah pregunta cuándo vas a venir. Tiene ampollas nuevas en las manos y está muy disgustado». Bridget sintió que el corazón se le apretaba de dolor y culpa. «Voy para allá, mamá. Dile que mamá llegará pronto». Se apresuró a volver a casa, sintiéndose dividida entre las dos cosas más importantes de su vida, su hijo y una causa que podría ayudar no solo a Elijah, sino a muchas otras personas con problemas de piel. En casa, Bridget encontró a Elijah llorando. Sus manitas estaban cubiertas de dolorosas ampollas. Le curó las heridas con cuidado, le puso vendas y abrazó a su hijo con fuerza. «Lo siento, cielo», le susurró.
Mamá intentará estar por aquí más a menudo. Bridget permaneció despierta durante mucho tiempo aquella noche, reflexionando sobre el equilibrio entre el trabajo y la familia. Se dio cuenta de que algo tenía que cambiar, pero no sabía exactamente cómo. Al día siguiente compartió sus preocupaciones con Margot. «Sabes, Bridget», dijo Margot tras un largo silencio, «quizás sea hora de contratar a una ayudante, alguien que pudiera encargarse de parte del trabajo de empaquetar y enviar los pedidos». Bridget se lo pensó un momento. La idea parecía lógica, pero la idea de confiar parte de su negocio a otra persona la asustaba un poco. «Piénsalo», añadió Margot en voz baja. «No puedes dejarte destrozar. Y recuerda que tu primera prioridad es Elijah». Bridget asintió, sintiéndose agradecida por el sabio consejo. Durante la semana siguiente, hizo una lista de tareas que podía delegar y empezó a buscar a la candidata adecuada. Tras varias entrevistas, encontró a Jessica, una estudiante universitaria de administración de empresas. Jessica era enérgica y responsable, y Bridget sintió que podía confiar en ella. Con la llegada de Jessica, Bridget pudo dedicar más tiempo a Elijah y a desarrollar nuevos productos. Empezó a experimentar con nuevas fórmulas en un esfuerzo por crear productos aún más eficaces para el cuidado de la piel sensible. Un día, mientras trabajaba en una nueva crema, Bridget añadió accidentalmente un poco más de extracto de aloe del que había planeado. Decidió no tirar el lote, sino probarlo en sí misma. Para su sorpresa, la crema era increíblemente eficaz. Calmaba rápidamente la irritación y ayudaba a curar pequeñas heridas. Animada por los resultados, Bridget decidió probar la nueva crema con Elijah. Se la aplicó suavemente en las zonas de la piel que no estaban cubiertas de ampollas y observó atentamente su reacción. Para su sorpresa y deleite, la piel de Elijah respondió extremadamente bien a la crema. Al cabo de unos días de uso regular, Bridget notó que el número de ampollas nuevas había disminuido y que las existentes se curaban más deprisa. «Mamá, ya no me duele tanto», anunció alegremente Elijah una mañana mientras le tendía los brazos. Bridget apenas podía contener las lágrimas al ver lo mucho que había mejorado la piel de su hijo. Decidió añadir una nueva crema a la línea de productos Nature's Tenderness, llamada Miracle Cream. En la descripción, contó con sinceridad la historia de su creación y cómo ayudó a su hijo con epidermólisis bullosa. La respuesta de los clientes ha superado las expectativas. Miracle Cream se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. Personas con problemas de piel, desde eczemas a psoriasis, escribieron críticas muy favorables sobre cómo les había ayudado la crema. «He probado docenas de productos, pero solo su crema milagrosa ha ayudado realmente a mi hija con dermatitis atópica». «Muchas gracias», escribió una madre. «Por fin he encontrado un producto que no irrita mi piel súper sensible. Miracle Cream es un verdadero milagro». Compartió sus impresiones otra clienta. El éxito de la crema milagrosa provocó un aumento de las ventas de toda la gama Nature's Tenderness. Bridget apenas podía seguir el ritmo de la avalancha de pedidos, a pesar de la ayuda de Jessica. Una noche, mientras Bridget acostaba a Elijah, él preguntó: «Mamá, ¿estás contenta?». Bridget se lo pensó un momento. Los últimos meses habían sido increíblemente estresantes, llenos de altibajos, pero al mirar a su hijo, cuya piel tenía ahora mucho mejor aspecto, y pensar en todas las personas a las que había podido ayudar, sintió una profunda satisfacción. «Sí, cielo», respondió, besando a Elijah en la frente. «Mamá está muy contenta». Ha pasado un año desde el lanzamiento de la tienda online Nature's Tenderness, y la vida de Bridget ha cambiado de forma irreconocible. El éxito de la crema milagrosa y la creciente popularidad de toda la línea de productos habían provocado un rápido crecimiento del negocio.
Ahora Bridget ya no podía encargarse de todo sola, ni siquiera con la ayuda de Jessica. Una mañana, sentada en la mesa de la cocina mirando los informes de ventas, Bridget se dio cuenta de que había llegado el momento de un cambio importante. Respiró hondo, consciente de la magnitud de las decisiones que tenía que tomar. «Mamá, quiero tortitas para desayunar». La voz de Elijah la sacó de su ensueño. Bridget sonrió al mirar a su hijo. Su piel tenía mucho mejor aspecto con el uso regular de la crema milagrosa y estaba más enérgico y alegre. «Claro que sí, cielo. Ahora lo preparo», contestó, dejando los papeles a un lado. Mientras preparaba el desayuno, Bridget reflexionaba sobre el futuro. Se dio cuenta de que, para que el negocio siguiera creciendo, necesitaba ampliar el equipo, quizá incluso alquilar una oficina y una pequeña planta de producción. Después de desayunar dejando a Elijah con su abuela, Bridget fue a reunirse con Margot. Su amiga mayor y mentora siempre estaba dispuesta a escuchar y ofrecer consejo. «Margot, creo que ha llegado el momento de expandirse», empezó Bridget en cuanto se sentaron a la mesa de su cafetería favorita. «No damos abasto con el volumen de pedidos y me temo que la calidad de los productos puede verse afectada». Margot asintió, escuchando atentamente. «Estaba esperando a que dijeras eso. Estás preparada para el siguiente paso, Bridget. Pero recuerda que, a medida que crece el negocio, también crece la responsabilidad». Bridget respiró hondo. «Lo sé. Me da miedo, pero siento que estoy preparada». «Entonces, pasa a la acción», sonrió Margot. «Creo en ti». Las semanas siguientes transcurrieron con una actividad febril. Bridget alquiló una pequeña oficina con un laboratorio anexo para fabricar cosméticos. Contrató a un químico de procesos para controlar la calidad y desarrollar nuevas fórmulas, a un contable para gestionar las finanzas y a varios empleados más para empaquetar y enviar los pedidos. Cada decisión, cada nuevo empleado, provocaba en Bridget una mezcla de emoción y miedo. Sentía una enorme responsabilidad no solo hacia sus clientes, sino también hacia las personas que ahora dependían de ella como empleadora. Una noche, mientras acostaba a Elijah, Bridget se sorprendió a sí misma pensando que la pequeña habitación de la casa de sus padres se estaba quedando pequeña. Elijah crecía, el negocio se expandía y cada vez había menos espacio para todo. «Elijah, cariño», empezó suavemente, «¿qué te parecería que nos mudáramos a nuestra propia casa?» Los ojos del chico se abrieron de sorpresa y alegría. «¿De verdad? Vamos a tener nuestra propia casa. ¿Tendrá una habitación grande para mí? ¿Y un jardín?» Bridget rió, abrazando a su hijo. «Sí, cielo, vamos a tener todo eso. ¿Y sabes qué? Quizás sea hora de pensar en que vayas a la guardería». Elijah se lo pensó un momento y luego asintió. «De acuerdo, mamá, pero estarás a mi lado si necesito ayuda con la piel, ¿verdad?» «Siempre, cariño», respondió Bridget, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Siempre estaré ahí para ti». Al día siguiente, Bridget empezó a buscar un nuevo hogar. Quería encontrar un lugar que fuera conveniente tanto para Elijah como para su creciente negocio. Tras semanas de búsqueda, encontró la perfecta, una casa pequeña pero acogedora, con jardín, cerca de la nueva oficina y de una buena guardería. El día de la mudanza estuvo lleno de emociones. Bridget se sentía triste por dejar la casa de sus padres, que había sido un refugio para ellos en tiempos difíciles, pero, al mismo tiempo, sintió emoción y expectación por un nuevo capítulo en sus vidas. «Ya estamos en casa», dijo al abrir la puerta de su nueva morada. Elijah corrió entusiasmado a explorar las habitaciones y Bridget se quedó de pie en el pasillo, sintiéndose abrumada por el orgullo y la gratitud. Hacía solo 2 años había estado al borde de la desesperación y ahora tenía su propia casa y un negocio próspero. La instalación de su nuevo hogar llevó algún tiempo, pero pronto ella y Elijah se sintieron como en casa.
Bridget montó una pequeña oficina en casa donde podía trabajar los días que no tenía que desplazarse a la oficina principal de la empresa. El siguiente paso importante fue llevar a Elijah a una guardería. Bridget seleccionó cuidadosamente un centro en el que el personal estuviera preparado para los cuidados especializados de un niño con epidermólisis bullosa. Finalmente, encontró una guardería adecuada. El día que Elijah iba a ir allí por primera vez, Bridget sintió más emoción que su hijo. ¿Seguro que estás preparado, cariño?, preguntó, ayudando a Elijah a ponerse la mochila. El chico asintió con gesto serio. Sí, mamá. Ya soy mayor y quiero tener amigos. Bridget sintió que su corazón se llenaba de orgullo y ternura. Eres mi más valiente, dijo, besando a su hijo en la frente. En la guardería les recibió la amable maestra, la señorita Anderson. Bridget le explicó con detalle los cuidados específicos de Elijah, mostrándole cómo aplicar la crema milagrosa y qué hacer si aparecían más ampollas. No se preocupe, señora Thornton, sonrió la señorita Anderson. Cuidaremos de Elijah, y si algo va mal, la llamaremos enseguida. Bridget luchó por contener las lágrimas mientras se despedía de su hijo. Elijah la abrazó y le susurró. No llores, mamá. Estaré bien. Durante todo el día Bridget había estado inquieta, consultando constantemente su teléfono, pero no había ninguna llamada de la guardería. Cuando llegó la hora de recoger a Elijah, corrió hacia allí, llena de emoción. Para su alivio y alegría, Elías salió corriendo hacia ella con los ojos brillantes. «Mamá, mamá, ahora tengo un amigo. Se llama Michael y solíamos construir un castillo de cubos juntos». Bridget abrazó a su hijo, abrumada por la felicidad. La señorita Anderson se acercó a ellos con una sonrisa. Elijah ha tenido un día maravilloso. Es un niño muy valiente y simpático. De camino a casa, Elijah habló sin parar de su primer día de guardería, de sus nuevos amigos y de sus juegos. Bridget escuchaba con una sonrisa, sintiendo que se le quitaba el peso de la preocupación de encima. Esa noche, después de acostar a Elijah, Bridget se sentó en el despacho de su casa y reflexionó sobre los cambios que se habían producido. No hacía mucho, era una madre soltera que luchaba por sobrevivir. Ahora tenía un negocio de éxito, una casa nueva y su hijo empezaba un nuevo capítulo en su vida. De repente, Bridget se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, creía de verdad en sí misma. Creía en su capacidad para superar retos, para tomar decisiones difíciles, para seguir adelante. Al día siguiente, en la oficina, Bridget reunió a su personal para hacer un anuncio importante. Se presentó ante ellos con una mezcla de emoción y confianza. «Amigos», empezó, «quiero daros las gracias a todos por vuestra dedicación y vuestro duro trabajo. Gracias a vosotros, Nature's Tenderness está creciendo y prosperando, pero creo que podemos conseguir más». Bridget respiró hondo y continuó. «He tomado la decisión de ampliar nuestra línea de productos. Empezaremos a desarrollar nuevos productos no solo para personas con piel sensible, sino también para quienes sufren diversas afecciones cutáneas. Nuestro objetivo es convertirnos en una marca líder de cosmética terapéutica natural». El personal la escuchaba con admiración y entusiasmo. Cuando Bridget terminó de hablar, la sala se llenó de aplausos y vítores de aprobación. En ese momento, Bridget se dio cuenta de que ya no era la mujer asustada que había sido 2 años antes. Se había hecho más fuerte, más segura, más sabia. Se había convertido en una líder capaz de inspirar y guiar a los demás. Aquella tarde, sentada en el jardín y viendo jugar a Elijah, Bridget reflexionó sobre el viaje que había hecho. Recordó el día en que Clyde se había marchado, dejándole sin nada. Le había parecido que el mundo se derrumbaba, pero ahora se daba cuenta de que aquel día no era el final, sino el principio. El comienzo de un viaje que la llevó a una nueva vida,
a nuevas oportunidades y, lo más importante, a una nueva Bridget, una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de superar cualquier reto. «¡Mamá, mira!», gritó Elijah, mostrándole una mariposa posada en una flor. «Es tan bonita». Bridget sonrió al mirar a su hijo. Su piel parecía sana y tranquila, sus ojos brillaban de alegría y curiosidad. Se dio cuenta de que todas las pruebas por las que habían pasado habían merecido la pena para ver a su hijo feliz y sano. «Sí, cariño», respondió, abrazando a Elijah. «Es preciosa, como tú, como la vida». Capítulo 8. Fantasmas del pasado. Habían pasado 3 años desde que Clyde se había alejado de las vidas de Bridget y Elijah. En ese tiempo, Nature's Tenderness se había convertido en una exitosa marca de cosméticos naturales conocida mucho más allá de su pequeña ciudad. Bridget fue pagando los préstamos que antes le parecían una carga imposible y, poco a poco, fue saldando las deudas médicas de Elijah. Cada mes, al enviar otro pago, sentía que el peso del pasado se le quitaba de encima. Una mañana, mientras leía la prensa económica con una taza de café, Bridget encontró un artículo sobre su empresa. De la desesperación al éxito, la historia de Nature's Tenderness, rezaba el titular. El artículo contaba cómo una joven madre soltera había creado una empresa de éxito inspirada por la enfermedad de su hijo. Bridget sonrió al recordar su trayectoria. Estaba agradecida por el reconocimiento, pero aún más por la oportunidad de ayudar a la gente con sus productos. De repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. «¿Bridget Thornton?», llegó una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo», respondió Bridget. «Me llamo Sarah, soy la secretaria del señor Clyde Eversham. Me pidió que me pusiera en contacto con usted para ver si podía reunirse con él». Bridget sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Clyde, el hombre al que no había visto ni oído en 3 años. El hombre que los había abandonado a ella y a Elijah en el momento más difícil de sus vidas. «¿Por qué?», preguntó, intentando mantener la calma. «El señor Eversham ha leído sobre su éxito y le gustaría discutir la posibilidad de una reconciliación», respondió Sarah con cautela. Bridget sintió que una oleada de emociones la inundaba. Ira, resentimiento, desconcierto. «Dile al señor Eversham que pensaré en su oferta», dijo y colgó. Bridget no pudo concentrarse en el trabajo en todo el día. Los pensamientos sobre Clyde no la dejaban dormir. ¿Por qué había decidido ponerse en contacto con ella ahora? ¿Qué significaba reconciliación? Y lo más importante, ¿cómo se sentía ella al respecto? Esa noche, mientras acostaba a Elijah, Bridget notó que su hijo estaba inusualmente pensativo. «¿Qué te pasa, cariño?», le preguntó, sentándose en el borde de la cama. Elijah se quedó callado un momento y luego preguntó en voz baja: «Mami, ¿por qué no tengo un papá como los demás niños?». Bridget sintió que se le estrujaba el corazón. Sabía que la pregunta surgiría tarde o temprano, pero aún así no estaba preparada. «Tienes un papá, cariño», empezó a decir con cautela, «pero no vive con nosotros». «¿Por qué?». Elijah podía oír el genuino desconcierto en su voz. Bridget respiró hondo. «A veces los adultos toman decisiones difíciles de entender. Tu padre decidió que necesitaba irse, pero eso no significa que no te quiera». «¿Volverá?», preguntó Elías esperanzado. «No lo sé, cariño», respondió Bridget con sinceridad. «Pero sabes una cosa, tú y yo formamos un gran equipo, ¿verdad?». Elijah sonrió y asintió. «Sí, mamá, somos el mejor equipo del mundo». Después de arropar a su hijo, Bridget se sentó en el salón durante largo rato, reflexionando sobre el pasado y el presente. Recordó lo duros que habían sido los primeros meses tras la marcha de Clyde.
cómo había luchado con las deudas, cómo había intentado encontrar dinero para el tratamiento de Elijah, cómo había llorado noches de desesperación. Pero poco a poco, paso a paso, fue saliendo de aquel agujero. La creación de Nature's Tenderness no solo fue un salvavidas para ella y Elijah, sino también un camino hacia la estabilidad financiera. Cada mes podía pagar más y más préstamos y facturas médicas. No era fácil, a menudo tenía que negarse a sí misma muchas cosas, pero Bridget estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio por su hijo y su negocio. Ahora, 3 años después, estaba a punto de saldar todas sus deudas. Unos meses más, y podría respirar libre sin temor a que alguien llamara a su puerta exigiendo el pago. Y ahora que por fin se había recuperado, apareció Clyde. Bridget no pudo evitar preguntarse si era una coincidencia, o había decidido volver tras enterarse de su éxito. Al día siguiente, Bridget decidió hablar con Margot. Aunque ahora tenía su propia empresa, seguía apreciando la sabiduría y la experiencia de su mentora. «Quiere reunirse», dijo Bridget mientras se sentaba en el acogedor despacho de Margot. «No sé qué hacer». Margot la miró atentamente. «¿Qué quieres hacer, Bridget?» No lo sé», respondió Bridget con sinceridad. «Una parte de mí quiere contarle todo lo que se ha acumulado a lo largo de los años. Otra parte solo quiere olvidar que existe. Y luego está la parte que piensa en Elijah. Merece conocer a su padre». «Es una pregunta difícil», dijo Margot pensativa. «Pero recuerda, Bridget, que no eres la misma mujer que hace 3 años. Eres más fuerte, más sabia. Decidas lo que decidas, será tu decisión, no una dictada por el miedo o la desesperación». Bridget asintió, sintiéndose agradecida por aquellas palabras. En efecto, había cambiado, pero ¿estaba preparada para enfrentarse al hombre que tanto dolor le había causado? Ese mismo día, por la tarde, recibió otra llamada. Esta vez era el propio Clyde. «¿Bridget?» Su voz sonaba insegura. «Soy yo, y me gustaría hablar». Bridget sintió que su corazón latía más rápido. «¿Sobre qué, Clyde? ¿Sobre cómo nos abandonaste a Elisha y a mí cuando más te necesitábamos? ¿O sobre cómo te quedaste con todos nuestros ahorros, dejándonos endeudados e indigentes?» «Sé que hice algo terrible», dijo Clyde en voz baja. «No estoy pidiendo perdón. Solo quiero explicártelo. Y quizá, si me dejas, intentar arreglar las cosas». Bridget cerró los ojos, sintiendo una tormenta de emociones desatarse en su interior. «No lo sé, Clyde. No estoy segura de estar preparada para esto». «Lo entiendo», respondió él. «Pero, por favor, piénsalo. Por el bien de Elijah, si no por el mío». Después de aquella conversación, Bridget no encontraba su sitio. Se debatía entre querer apartar a Clyde de su vida para siempre y darse cuenta de que Elijah tenía derecho a conocer a su padre. Durante días luchó consigo misma, sopesando los pros y los contras. Pensó en todas las cosas buenas que habían pasado entre ellos antes de la enfermedad de Elijah y en todas las cosas horribles que habían pasado después. Pensó en lo duro que había sido para ella criar sola a su hijo, en cómo había luchado contra las deudas y la desesperación. Pero al mismo tiempo recordó cómo había creado Nature's Tenderness, cómo había salido paso a paso del agujero financiero, cómo había aprendido a creer en sí misma y en su fuerza. Todo esto podría no haber sucedido si Clyde no se hubiera marchado. Aquella noche, tumbada en la cama, Bridget reflexionó. Pensó en lo mucho que había cambiado su vida en esos 3 años, cómo había pasado de ser una mujer desesperada y abandonada a una empresaria de éxito, cómo la confianza había crecido a partir del miedo al futuro. Recordó lo difícil que había sido pagar los préstamos y las facturas médicas, cómo cada mes tenía que elegir entre comprar ropa nueva para Elijah o pagar la siguiente factura. Pero cada día, con cada nuevo cliente de Nature's Tenderness, con cada reseña positiva de sus productos, estaba más cerca de la estabilidad financiera.
Ahora que estaba a punto de saldar todas sus deudas, apareció Clyde. Bridget no pudo evitar preguntarse si su actitud habría cambiado si ella aún estuviera luchando contra las deudas. ¿Habría vuelto si no se hubiera enterado de su éxito? La mañana estaba nublada, como si reflejara el estado interior de Bridget. Había pasado una noche inquieta, despertándose una y otra vez de sueños inquietantes en los que Clyde se alejaba una y otra vez, dejándola sola. Tras su breve conversación telefónica de hacía unos días, Bridget no podía dejar de pensar en un posible encuentro con su exmarido. Intentó comportarse como de costumbre para no alarmar a Elisha. Preparó el desayuno, ayudó a su hijo a prepararse para ir a la guardería, miró el correo y contestó algunas cartas importantes. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Clyde y a su repentina aparición en sus vidas. Hacia el mediodía, mientras Bridget preparaba la comida, sonó el timbre de la puerta. Se quedó helada y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Quién podía ser? No habían acordado una hora concreta para reunirse y Bridget no estaba segura de estar preparada para esa conversación en ese momento. Bridget se acercó con cautela a la puerta y miró por la mirilla. Lo que vio la hizo retroceder. En el umbral estaba Clyde. Durante unos segundos permaneció inmóvil, tratando de ordenar sus pensamientos. Luego, respirando hondo, abrió la puerta. «Clyde», dijo, tratando de mantener la calma. «No habíamos quedado hoy». Clyde parecía nervioso y un poco envejecido. Su pelo, antes oscuro, estaba ahora teñido de gris y tenía arrugas en las comisuras de los ojos. «Lo sé, Bridget», respondió, moviéndose de un pie a otro. «Pero yo no podía esperar más. Necesitaba verte ahora». Bridget dudó. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en las narices, pero otra se dio cuenta de que aquella conversación era inevitable. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Pero Elijah no está en casa, está en la guardería». Clyde asintió y entró en la casa. Miró a su alrededor con evidente interés, observando el acogedor mobiliario y las fotos de Elijah en las paredes. «Tenéis una casa preciosa», dijo en voz baja. «Gracias», respondió Bridget secamente. «He trabajado mucho para proporcionarnos todo lo que Elijah y yo necesitamos». Clyde se estremeció ante aquellas palabras, captando claramente el reproche implícito. «Bridget, yo...» «Vamos a la cocina», le interrumpió Bridget. Estaba preparando la comida. Se sentaron a la mesa de la cocina y un pesado silencio se cernió entre ellos. Bridget miró al hombre que una vez había amado, que había sido el padre de su hijo, y sintió una extraña mezcla de rabia, dolor y fatiga. «Así que», dijo finalmente, «querías hablar, hablar». Clyde respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «En primer lugar, quiero decir que me equivoqué. La forma en que actué contigo y con Elijah es imperdonable». «Lo sé». «Sí, lo es», convino Bridget. «Pero ¿por qué, Clyde? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te llevaste todos nuestros ahorros dejándonos con deudas y un hijo enfermo?» Clyde bajó los ojos, incapaz de soportar su mirada directa. «Tenía miedo», admitió. «Cuando diagnosticaron a Elijah, cuando me di cuenta de lo mucho que iba a costar, me entró el pánico. Sentí que no podría soportarlo, que os defraudaría a los dos». «¿Así que decidiste dejarnos?» Había amargura en la voz de Bridget. «Sé que suena horrible», Clyde la miró, «pero en ese momento pensé que era lo mejor, que podrías recibir más ayuda sin mí, tal vez encontrar a alguien que pudiera cuidarte mejor». Bridget sacudió la cabeza, sin dar crédito a lo que oía. «¿Y el dinero? ¿Por qué te llevaste todos nuestros ahorros?» Clyde tragó saliva. Pensé que necesitaba empezar una nueva vida. Fui egoísta, Bridget. Solo pensaba en mí. ¿Y pensaste en nosotros? ¿En cómo vamos a vivir? ¿En cómo voy a curar a Elijah?» Bridget sintió que la ira aumentaba en su interior. «No»,
respondió Clyde en voz baja. No lo he hecho, y me arrepiento todos los días. Bridget se levantó y se acercó a la ventana, tratando de lidiar con sus emociones. Sabes, Clyde, los primeros meses después de que te fueras fueron un infierno. No sabía cómo pagar las facturas, cómo comprar medicinas para Elijah. Tenía 3 trabajos, dormía 4 horas por noche. Creía que iba a volverme loca de estrés y agotamiento. Clyde guardó silencio mientras la escuchaba. ¿Pero sabes qué? Bridget continuó, volviéndose hacia él. Lo conseguí, sin ti. Construí mi negocio, curé a nuestro hijo, pagué todas mis deudas. ¿Y ahora vuelves cuando todas las dificultades han quedado atrás? Sé que no merezco una segunda oportunidad, dijo Clyde. Pero he cambiado, Bridget. Me he dado cuenta de mis errores. Quiero hacer las cosas bien. Bridget le miró atentamente. ¿Y qué ha cambiado, Clyde? ¿Por qué has decidido volver ahora? Clyde titubeó. Leí sobre tu éxito, sobre tu empresa. Bridget sonrió con amargura. Así que es eso. Así que es por el dinero. Ahora que tengo una empresa de éxito, ¿has decidido volver? No lo entiendes, se apresuró a decir Clyde. Es que vi lo fuerte que te has hecho, el éxito que has alcanzado, y me di cuenta del error que había cometido al dejarte. ¿Y si todavía estuviera luchando contra las deudas? Si mi negocio no hubiera tenido éxito, ¿habrías vuelto tú también? Clyde guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Eso es lo que yo pensaba, dijo Bridget. Clyde, te fuiste cuando más te necesitábamos. Nos dejaste sin nada cuando teníamos deudas enormes y un hijo enfermo. Ni siquiera intentaste ayudar o averiguar cómo estábamos. Lo sé, y me odio por ello, replicó Clyde. Pero quiero hacerlo bien. Quiero formar parte de la vida de Elijah. Quiero apoyarte en tu negocio. Bridget negó con la cabeza. No lo entiendes, Clyde. No necesito tu apoyo, ni en los negocios ni en nada. He aprendido a vivir sin ti. ¿Y sabes qué? Estoy mejor así. Pero Elijah, empezó Clyde. Elijah es feliz, dijo Bridget con firmeza. Tiene una madre cariñosa, abuelos, amigos. Sí, a veces pregunta por ti. Y si realmente quieres formar parte de su vida, podemos hablarlo. Pero no creas que puedes volver y que todo será igual. Clyde parecía deprimido. Lo comprendo. Pero, Bridget, ¿no tenemos realmente una oportunidad? Quiero decir, nos quisimos una vez. Bridget respiró hondo. Sí, nos queríamos. Pero la Bridget que amabas ya no existe. He cambiado, Clyde. Me he hecho más fuerte, más segura de mí misma. He aprendido a vivir sin ti y a ser feliz. ¿Y no puedes perdonarme? Había un tono suplicante en la voz de Clyde. No se trata de perdonar, replicó Bridget. Te perdoné hace mucho tiempo, Clyde, porque me di cuenta de que la ira y el resentimiento solo me impedían avanzar, pero perdonar no significa olvidar ni darte una segunda oportunidad. Clyde permaneció en silencio, dándose cuenta de que había perdido esta batalla. Escucha, continuó Bridget en un tono más suave. No quiero que desaparezcas por completo de la vida de Elijah. Si de verdad quieres ser padre, podemos hablar de cómo conseguirlo. Pero lo nuestro se ha acabado, Clyde. No puedo ni quiero volver atrás en el tiempo. Clyde asintió lentamente, aceptando la derrota. Lo comprendo, y te agradezco que no me niegues la oportunidad de ver a mi hijo. No es por tu bien, dijo Bridget. Es por el bien de Elijah. Pero recuerda, si le vuelves a fallar, si le haces daño, nunca te lo perdonaré. Lo entiendo, dijo Clyde. No volveré a defraudarle. Y tú tampoco. Bridget asintió. Bien, será mejor que te vayas. Elijah llegará pronto de la guardería y no quiero que te vea aquí hasta que hayamos hablado de la mejor manera de presentaros. Clyde se levantó, dispuesto a marcharse. En el umbral, se dio la vuelta. Gracias, Bridget, por escucharme y por todo lo que has hecho por Elijah.
Eres una mujer increíble. Bridget sonrió débilmente. Adiós, Clyde. Cuando la puerta se cerró tras él, Bridget sintió que se quitaba un enorme peso de encima. Había rechazado a Clyde, pero no por venganza o resentimiento. Lo había hecho porque se había dado cuenta de que ya no le necesitaba. Era más fuerte, más sabia, y su vida estaba completa sin él. Bridget se acercó a la ventana y miró hacia afuera, donde Clyde estaba entrando en su coche. El sonido de la puerta al abrirse y el grito alegre de «Mamá, estoy en casa» la sacaron de su ensueño. Elijah entró corriendo en la cocina, con los ojos brillantes y una amplia sonrisa en la cara. «¿Cómo te ha ido el día, Solete?», preguntó Bridget abrazando a su hijo. «Estupendo. Hoy hemos dibujado a nuestras familias», respondió Elijah, sacando un dibujo de su mochila. Bridget miró el dibujo infantil de vivos colores en el que aparecían ella, Elijah y sus abuelos. Una familia. No perfecta, no como la de los demás, pero su propia familia, una familia llena de amor. «Es un dibujo precioso, cariño», dijo, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Vamos a colgarlo en la nevera». Había pasado una semana desde que Clyde apareció inesperadamente en la puerta de Bridget. El encuentro había despertado en ella un cúmulo de emociones, obligándola a revivir el dolor de su pasado, pero también la había ayudado a cerrar por fin aquel capítulo de su vida. Ahora, sentada en el despacho de su casa el sábado por la mañana temprano, Bridget se sentía extrañamente tranquila y confiada en el futuro. Abrió su ordenador portátil y empezó a mirar los informes financieros de Nature's Tenderness. Las cifras de la pantalla hablaban del crecimiento constante de la empresa, de una base de clientes en expansión y de unas ventas cada vez mayores. Bridget no pudo evitar sonreír al recordar dónde había empezado todo, con un pequeño tarro de crema creado en la mesa de la cocina. Inmersa en sus recuerdos, Bridget empezó a reflexionar sobre el camino recorrido. Recordó el día en que habían diagnosticado a Elia y el horror que había sentido. Luego, la marcha de Clyde, que los dejó con enormes deudas y sin medios de subsistencia. Las noches en vela en las que no sabía cómo pagar la siguiente factura médica, la desesperación y el miedo al futuro. Pero entonces llegó la decisión de crear su propia línea de cosméticos. Bridget recordaba cómo le temblaban las manos cuando mezcló por primera vez los ingredientes de la crema milagrosa, cómo se le hundió el corazón mientras esperaba a que la piel de Elijah reaccionara al nuevo producto, y aquella increíble alegría cuando quedó claro que la crema funcionaba de verdad. Paso a paso, superando dificultades y dudas, Bridget construyó su negocio. Recordaba cómo le temblaban las rodillas en su primera reunión con posibles inversores, cómo pasaba horas trabajando en su plan de negocio, intentando prever todos los escenarios posibles. Y ahora, tras años de duro trabajo, Nature's Tenderness era una empresa de éxito que ayudaba a miles de personas con problemas de piel. Bridget se sintió abrumada de orgullo por el viaje que había emprendido. De repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Margot. «Buenos días, Bridget», le dijo una voz familiar a través del auricular. «Espero no haberte despertado». «No, en absoluto», respondió Bridget. «Llevo un rato levantada, repasando los informes. Trabajadora como siempre». Margot pudo oír la sonrisa en su voz. «Escucha, tengo algunas noticias que podrían interesarte. ¿Recuerdas que hablamos de la posibilidad de internacionalizarnos?» Bridget se enderezó en la silla y sintió que se le aceleraba el pulso. «Claro que me acuerdo. ¿Ha ocurrido algo?» «Sí. He recibido una carta de los representantes de una gran cadena europea de tiendas de cosmética natural. Están interesados en nuestros productos y quieren hablar de la posibilidad de cooperar». Bridget se quedó muda por un momento. Entrar en el mercado internacional había sido su sueño durante mucho tiempo, pero siempre lo había considerado una perspectiva lejana. «¿Eso
Es increíble, Margot, exhaló por fin. Pero, ¿estás segura de que estamos preparados para dar un paso así? ¿Tú qué crees?, preguntó Margot. Tú conoces mejor que nadie las capacidades de nuestra empresa. Bridget se lo pensó un momento. Era una decisión importante que podía cambiar por completo el futuro de Nature's Tenderness. Por un lado, la internacionalización ofrecía enormes oportunidades de crecimiento y desarrollo. Por otro, significaba nuevos retos, un aumento de la producción, la necesidad de cumplir las normas internacionales. «Sabes, Margot», dijo Brigitte lentamente, «creo que estamos realmente preparados. Tenemos grandes productos, una producción estable y, lo más importante, el objetivo de ayudar a la gente. ¿Por qué no hacerlo a escala mundial?» «Me alegra oírlo», respondió Margot, «porque yo también creo que es hora de ampliar nuestros horizontes. Reunámonos el lunes y discutamos los detalles, ¿de acuerdo?» «Por supuesto», aceptó Bridget. «Gracias, Margot, por las noticias y por todo lo que haces por la empresa». Después de hablar con Margot, Bridget sintió una oleada de energía y entusiasmo. Empezó a esbozar un plan de acción para preparar la expansión internacional, pero fue interrumpida por la voz de Elijah. «Mamá, prometiste que hoy iríamos al parque». Bridget sonrió al mirar a su hijo. Elijah se había convertido en un chico guapo y sano. Su piel, aunque seguía necesitando muchos cuidados, tenía mucho mejor aspecto que hacía unos años. «Claro que sí, cielo», respondió ella cerrando el portátil. «Recojamos y vámonos». El parque estaba soleado y lleno de gente. Elijah corría entusiasmado por la zona de juegos y Bridget lo observaba sentada en un banco. De repente, el niño corrió hacia ella con una expresión seria en el rostro. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?», empezó, tomando asiento junto a ella. «Por supuesto, cariño». «¿Sobre qué?». Elías se quedó callado un segundo, como si estuviera reflexionando. «Dijiste que mi padre vino a vernos la semana pasada. ¿Por qué no lo he visto?». Bridget sintió que se le apretaba el corazón. Sabía que esta conversación era inevitable, pero aún no estaba preparada para ella. «Verás, cariño», comenzó suavemente. «Tu padre vino cuando estabas en la guardería. Tuvimos una larga charla sobre el pasado y el futuro». «¿Qué pasado?», preguntó Elías con curiosidad. Bridget respiró hondo. «Sobre la época en que eras muy pequeño y tu padre decidió dejarnos. Fue una época difícil para todos nosotros». Elijah frunció el ceño. «¿Por qué se fue?». «A veces los adultos toman malas decisiones, cariño», respondió Bridget, escogiendo sus palabras. «A tu padre le asustaban las dificultades y pensó que lo mejor sería marcharse. Pero ahora se ha dado cuenta de que se equivocó y quiere enmendar su error. ¿Va a volver con nosotros?». Había esperanza en la voz de Elijah. Bridget negó con la cabeza. «No, cariño, tu padre y yo ya no viviremos juntos, pero si quieres, podría formar parte de tu vida. Podríais veros a veces, pasar tiempo juntos». Elías dudó. «¿No te pondrás triste si veo a papá?». Bridget sintió que un nudo le subía a la garganta. Abrazó a su hijo. «No, cariño, solo me alegraré si puedes conocer a tu padre. Lo más importante para mí es tu felicidad». «¿Seguiremos siendo el mejor equipo?», preguntó Elijah, mirándola a los ojos. «Siempre», sonrió Bridget. «Tú y yo somos el mejor equipo del mundo, y nada cambiará eso». Elijah rodeó a su madre con el brazo y permanecieron sentados en silencio durante unos minutos, disfrutando del calor y la cercanía del otro. «Sabes, mamá», dijo por fin el niño, «estoy orgulloso de ti. Eres la mejor madre del mundo». Bridget sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, cielo. Y tú eres el mejor hijo que podría soñar». Por la noche, después de acostar a Elijah, Bridget salió a la terraza. El cielo nocturno estaba estrellado y una ligera brisa traía del jardín el aroma de las flores de jazmín. Pensó en el día anterior,
en la conversación con su hijo, en las nuevas oportunidades de compañía. Bridget recordó que hasta hacía unos años no se hubiera imaginado un futuro así. Por aquel entonces, cada día había sido una lucha por la supervivencia, por la salud de Elijah, por poder pagar las facturas. Y ahora tenía un negocio exitoso que ayudaba a miles de personas. Tenía un hijo sano y feliz. Tenía confianza en el futuro. Por supuesto, no todos los problemas estaban resueltos. Había nuevos retos por delante. Entrar en el mercado internacional, ampliar la producción, nuevas investigaciones para mejorar las fórmulas. Había que decidir cómo organizar los encuentros de Elijah con Clyde sin traumatizar al niño. Pero ahora Bridget sabía que podía con todo. Ya no era la mujer asustada y desesperada en la que se había convertido desde que Clyde se había marchado. Ahora era una mujer de negocios fuerte y segura de sí misma, una madre cariñosa y una persona feliz. Bridget sonrió mientras miraba las estrellas. El futuro ya no la asustaba. Al contrario, esperaba nuevas oportunidades, nuevos logros, nuevas alegrías. A la mañana siguiente, Bridget se despertó con la sensación de que empezaba un nuevo capítulo en su vida. Se sentía llena de energía y preparada para nuevos logros. Durante el desayuno, le habló a Elijah de la posible expansión de la empresa. ¿Te imaginas, Sol, que pronto nuestras cremas estarán ayudando a la gente no solo aquí, sino también en otros países?, le dijo con una sonrisa. A Elías se le iluminaron los ojos. ¿De verdad? ¿Vamos a ir a esos países? Bridget se rió. Quizá algún día podamos viajar juntos, pero antes tenemos mucho trabajo que hacer. Después de desayunar, Bridget dejó a su hijo en casa de sus padres y se dirigió a la oficina. Allí, reunió a todo el equipo para hacer un anuncio importante. Amigos, empezó, mirando las caras de los empleados que se habían convertido casi en su familia. Tenemos la oportunidad de entrar en el mercado internacional. Es un gran paso para nuestra empresa y requerirá el esfuerzo de todos nosotros, pero creo que juntos podemos alcanzar nuevas cotas y ayudar aún a más gente. Los empleados acogieron la noticia con entusiasmo. Empezaron a discutir planes, a sugerir ideas, y Bridget sintió un enorme orgullo por su equipo. Por la tarde, tras volver a casa, Bridget se sentó en la terraza con una taza de té. Vio a Elijah jugar en el jardín y pensó en el futuro, en los nuevos retos y oportunidades que les esperaban, en cómo había cambiado su vida en los últimos años. Bridget sonrió mientras miraba la puesta de sol. No sabía lo que le depararía el mañana, pero estaba segura de que lo afrontaría con el corazón abierto y una gran confianza en sí misma. Después de todo, ahora lo sabía con certeza. Nada es imposible si crees en tus fuerzas y no te rindes ante las dificultades. Un nuevo comienzo. Esas palabras sonaban en su cabeza como una promesa, como una esperanza.